Sin lugar a dudas, el fútbol es el deporte más popular del mundo, o al menos eso es lo que dicen los más de 4.000 millones de aficionados repartidos en todo el mundo. Este deporte une y desune masas, despierta pasiones y los equipos hasta forman parte del patrimonio cultural y sentimental de las ciudades y países. Pero más allá de una actividad cultural, también lo es una económica que mueve mucho dinero, recursos y engranajes. ¿Quién no quisiera ser el nuevo Messi, Ronaldo o Mbappé? Pues en el ambiente del fútbol todo parece ser color de rosas, ¿no? Parece que bastara con solo ser un jugador muy habilidoso y destacado para convertirse en un Lamine Yamal y ya con eso tendrían su vida y las de sus familiares salvadas, al punto de que si tienen una buena gestión de su dinero, ni siquiera tienen que volver a trabajar nunca más. Pero esta, sin embargo, es solo la cara más agradable de este deporte. Pero hay otra de la que no se habla tanto. ¿Cómo se hace para llegar a una academia de fútbol, en primer lugar? ¿O qué pasa con los millones de jugadores que no llegan al nivel más profesional? Para responder la primera pregunta, debo comentarles que existen en Europa muchas academias de fútbol ilegales y estafadores que se hacen llamar agentes. Eso fue lo que desafortunadamente vivió un joven africano de Costa de Marfil llamado Dungani Fusini. Tan solo tenía 13 años y ni siquiera contaba con un proceso legal de migración. Cuando entró a las categorías inferiores del Arezzo, un equipo de fútbol italiano, lo que había comenzado como un sueño, en un abrir y cerrar de ojos se tornó en una pesadilla, pues su única prioridad diaria era entrenar. El niño no iba al colegio y dormía en el sótano de un restaurante. Pocos meses después, terminó viviendo debajo de un puente. Y esta es solo una de las muchas historias de tráfico de niños que se ha reactivado en el fútbol. Los principales puntos de donde proceden estos niños son de África y Latinoamérica, donde la pobreza es plato de negocio para los mercaderes de infantes. Las familias de estos niños se embarcan en este oscuro proceso con la esperanza de que su hijo se convierta en una estrella y consiga un contrato millonario en un club de fútbol. Se dice que hay gente que ha visto estos negocios en vivo en favelas brasileñas y en pueblos del interior de Argentina. De hecho, hay dos tipos de asociaciones ilícitas. Primero tenemos al cazatalentos, quien logra un acuerdo con los padres del niño para llevárselo a Europa sin pagar al club que le está enseñando. Y luego está la persona que se lleva a un niño de algún pueblo africano o latinoamericano a un torneo menor. Ambas son situaciones las cuales difícilmente se pueden parar, porque los padres ejercen la patria potestad y son estos los que son manipulados de alguna forma para firmar y se los llevan. Estas últimas son incluso palabras de un asesor de la Asociación de Fútbol Argentino. El fútbol es sin lugar a dudas un deporte que promueve muchas emociones. Además fomenta la salud y buenos hábitos. Pero hay quienes se aprovechan de las ilusiones y de las pasiones de quienes sueñan con convertirse en posibles estrellas de este deporte. Porque más que un deporte es un negocio en donde a veces prevalece más el dinero que el talento. Y esto da lugar a un espacio oscuro, en donde ocurren muchas estafas disfrazadas de falsas promesas, que sirven como anzuelo para sacar a estos deportistas de su país, alejándolos así de su entorno más cercano,
dejándolos en la más cruda de las vulnerabilidades. Desafortunadamente, como en muchas realidades de la vida, aquí tenemos que aplicar las matemáticas para decirles que, de acuerdo a investigaciones, solo el 0.2% del total de jugadores federados llegan a la élite. Con esto no pretendo ser aguafiestas, pero es una cifra contundente que nos muestra una de las dificultades de las que nadie casi habla en el mundo del fútbol. De todos estos jóvenes que comparten el anhelo de vivir de jugar a la pelota, pocos llegan a coronar en la primera división. E incluso llegar a primera no significa automáticamente ganarse un contrato de miles de dólares. Y allí es donde comienzan los problemas para estos aspirantes a estrellas. Pues a consecuencia de perseguir el sueño del fútbol, desaprovecharon los años más productivos de sus vidas. Así que muchas de estas personas, cuando son descartadas de las divisiones menores, caen en un profundo estado de depresión que merma la motivación y disminuye la autoestima. ¿Y cómo no sentirse de esta forma si el sistema de formación futbolística solo sirve para que un individuo ponga todos los huevos en una sola canasta? El peor error de los formadores es hacerle creer a los jóvenes que el único objetivo es jugar a la pelota. La verdad en este deporte es que pasar de la gloria al más alto nivel de desgracia está en solo un detalle. Y para lidiar con la presión mediática y el fracaso se necesita ser muy fuerte mentalmente. Desafortunadamente, en el año 2020, Jeremy Winston, de 17 años, se quitó la vida, pues luego de tener una lesión, vio fracasar su carrera deportiva en el Manchester City. Esta lamentable noticia no es un caso aislado, pues hay tantos casos similares reportados en el Internet que tristemente podríamos hacer una lista bastante larga. Otro caso que me gustaría comentar es el de Aldo Alfredo Durán, un jugador del Club Deportivo Chao, perteneciente a la localidad peruana de Virú, quien decidió ponerle fin a su vida ingiriendo veneno para ratas, luego de fallar un penalti. El fallo le afectó al punto en el que él mismo solicitó ser reemplazado. Después del encuentro se dirigió a su domicilio y le explicó a su novia en una carta el motivo por el que decidió darle cese a su vida. Los jugadores de fútbol no son solo víctimas de suicidio, sino hasta también de homicidios, pues tenemos el inaudito evento en el que Andrés Escobar, un futbolista colombiano, fue asesinado por un fanático del fútbol cuando salía de las afueras de un antro, días después de que este jugador marcara un autogol en el partido de Estados Unidos versus Colombia en el Mundial de 1994. Así que ser deportista de alto nivel a veces no resulta sencillo. Parece muy bonito cuando lo vemos en la televisión, o muy excitante cuando los hinchas cantan a todo pulmón los cánticos de su selección, preparados para ver a las grandes estrellas de la pelota maniobrar con el balón. Pero detrás de esas sonrisas hay mucho sufrimiento, esfuerzo, muchas horas de un duro trabajo, muchos jugadores descartados que dieron el todo por el fútbol, en el peor caso a cambio de nada. Y todo esto ocurre porque ni a los aficionados ni a los futbolistas se les enseña a gestionar el fracaso y a reconocer a quienes están en el campo como personas. De hecho, podríamos seguir hablando más ampliamente de esto, de cómo cuando la carrera termina los focos se apagan, de cómo 3 de cada 5 jugadores caen en bancarrota en menos de 5 años, de la vida de pareja que en el 30% de los casos termina en divorcio
antes del término de la carrera. Hasta podríamos hablar de la cultura de la corrupción en la FIFA, pero esto lo vamos a reservar para otro video. Primero me gustaría saber qué piensas acerca del tema o qué querrías que incluyéramos en el próximo video. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo, a darle like y a comentar.